El Señor es con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Hubo en tiempo de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón, llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso mientras todo el pueblo estaba fuera en oración a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tus súplicas han sido escuchadas. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de sus nacimientos, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo. Llave del seno de su madre, convertirá muchos israelitas al Señor, irá delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle hacia el Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Hermanos, esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús en algunas ocasiones habló muy bien de Juan Bautista, de su primo, diciendo incluso que no había nacido un hombre tan grande como él. Todo esto se debe a que Juan el Bautista era especial para Dios, y más aún especial por la misión a la cual había sido llamado y la cual él había cumplido de la mejor manera posible, siendo pues fiel y siendo coherente en pues la vivencia de su fe. Tanto es así la importancia de Juan el Bautista para la Iglesia, que es el único, además de la Virgen María, en el cual se celebra 2 veces durante el año litúrgico, durante el calendario litúrgico. Así como celebramos la Natividad de la Virgen María, celebramos hoy la Natividad de Juan el Bautista. Así como celebramos pues la Asunción de la Virgen María o la Dormición de la Virgen María, como algunos suelen también llamar, celebramos el martirio de Juan el Bautista. Y esto nos deja entrever pues entonces la importancia de este gran hombre, de este gran profeta para nuestra fe, para la Iglesia. Sabemos claramente, porque así nos lo relata el Evangelio, que sus padres, Zacarías e Isabel, eran pues ancianos. Se decía que Isabel era estéril. Era lógico que debido a la diferencia de edad entre hombres y mujeres, Isabel iba a quedar viuda más adelante, y que si no tenía un hijo que cuidara de ella, ella iba a estar pues destinada a la soledad, a la miseria, al abandono. Pero Dios tenía claro quiénes eran ellos, es decir, qué había en los corazones tanto de Zacarías como de Isabel. Y sobre todo Dios tenía claro la misión que quería llevar a cabo, utilizando pues al hijo que más adelante
Él les iba a dar como regalo. ¿Cuáles son las cosas que hacen grande pues a Juan el Bautista? Lo hace grande el hecho de que, además de ser pariente de Jesús, fue el primero en alegrarse por la concepción de Jesús. Recuérdense lo que pasa en el momento de la visitación de María a su prima Santa Isabel. Isabel se alegra porque el niño da saltos en su vientre. Es decir, es Juan el Bautista el que reconoce la presencia del Mesías y se lo hace saber a su madre. Y fíjense ustedes, esto es hermoso, porque cuando hablamos por el derecho a la vida de los no nacidos, vemos entonces allí cómo un no nacido fue el que reconoció por primera vez la concepción de Jesús. Para aquellas personas entonces que dicen que el feto no es, digamos así, una vida humana o una persona porque no ha salido del vientre de su madre, esto realmente les enseña que están completamente equivocados. Juan el Bautista, desde el vientre de su madre, ya fue capaz de reconocer la presencia del Mesías en el vientre de María. Además de eso, vemos la radicalidad en el cumplimiento de lo que Dios le pedía. Juan el Bautista era un hombre que hacía mucha penitencia, que se consideraba a sí mismo pues como un siervo de Dios, que no era ni siquiera digno de desatarle las sandalias pues al Mesías prometido, es decir, a Cristo mismo. Vemos como incluso cuando Jesús le pide ser bautizado, en un principio se niega y le dice, debería ser yo el que me dejara bautizar por ti. Pero más aún, lo interesante, y esto me gusta siempre resaltarlo, cuando los discípulos de Juan el Bautista ven a Jesús y reconocen a él el Mesías, ellos deciden dejar a Juan para seguir a Jesús, y Juan se hace a un lado. ¡Qué ejemplo de humildad tan grande! Fíjense, todos los que hemos sido llamados a servir a Dios, de manera especial en algún ministerio, tenemos que ver en el ejemplo de San Juan el Bautista lo que nosotros estamos llamados a hacer. Algo interesante es que se dice, una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Juan era la voz, pero no era la palabra. El Logos, la palabra, es Cristo mismo. Él es la palabra eterna del Padre. Juan no se estaba apoderando, atribuyendo la palabra en sí. Él simplemente era la voz que gritaba en el desierto. Siempre me gusta recordar, y no es la primera vez que lo digo, que desde que lo escuché me llamó mucho la atención, que dicen que si el burrito que llevaba Jesús el domingo de Ramos entrando a Jerusalén hubiese pensado que los aplausos y las aleluyas y los hosanas eran para él, entonces se hubiera levantado para agradecer y se le hubiera caído el Señor. Y muchas veces nosotros actuamos de la misma manera, podríamos decir. Pensamos que las alabanzas son para nosotros y realmente no es así, es para Dios. Una de las cosas que yo he tratado siempre de hacer, y lo digo realmente con mucha humildad porque lo aprendí de un sacerdote muy santo, es que cuando la gente me dice algo bueno que yo hago, trato siempre de decir gloria a Dios. Y de esa manera le doy crédito a Él y de una u otra forma también controlo un poco mi soberbia, mi vanagloria, mi orgullo. Porque en ocasiones pues uno puede creer que ese baño de gracia es para uno y realmente no es así. Tiene que ser siempre para Dios. Háganlo todo para la mayor gloria de Dios. Que ese sea pues realmente nuestro deseo, siguiendo el ejemplo de Juan el Bautista y teniendo claro de que nuestra recompensa eterna por lo que hagamos para la gloria de Dios y para el bien del prójimo nos la dará el Señor pues a su debido tiempo. Nosotros simplemente tenemos que ser siervos inútiles que hacemos lo que debemos hacer. Pidamos pues al Señor las gracias necesarias para llevar a cabo esta misión, confiando siempre en la misericordia del Padre. Así sea.